Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la meteorología, qué estudia y algunos instrumentos que la miden. Bueno, la meteorología es una ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos que ocurren, valga la palabra, en la atmósfera baja, es decir, cómo está la temperatura, cómo está el viento, va a llover, va a nevar, va a haber frentes fríos. Entonces la meteorología es una ciencia que se encarga de hacer la predicción del tiempo, a más tardar de 24 a 48 horas. Eso es lo que estudia la meteorología. Entonces hay una rama muy parecida que es la climatología. La climatología, la diferencia de la meteorología, es que la climatología estudia el clima del tiempo, cómo era antes el tiempo. Es decir, cómo era, por decir, no sé si sepan ustedes que aquí en el estado de Chihuahua, en algunos puntos, por decir, existía un mar, que era el mar del Tetis. Entonces, la climatología, pues, nos podría decir cómo era el clima antes del estado de Chihuahua, hace cientos o tal vez hace 50 años. Es decir, la climatología estudia el clima del tiempo pasado, mientras que la meteorología predice el tiempo en atmósfera baja, como les comenté, cómo va a estar la temperatura, ya sea las mínimas, las máximas, si va a haber viento, qué cantidad de viento hay, si va a ser frío, si viene un frente frío, si va a nevar, va a caer granizo. Entonces, esa es la diferencia de la meteorología a la climatología. Entonces, de nuevo, meteorología estudia, eh, predice el tiempo que va a suceder dentro de las 24 a 48 horas, mientras que la climatología estudia los eventos del tiempo pasado, de cómo era el clima pues desde miles de años hasta hace 50, 30, 20 años. Esa es la diferencia del clima a la meteorología. Nos preguntaba su maestra qué utilizamos nosotros o qué se utiliza para medir todos estos fenómenos meteorológicos. Entonces, lo que ocurre en la atmósfera baja. Regularmente el Servicio Meteorológico Nacional utiliza lo que son las estaciones meteorológicas. Una estación meteorológica trae cuatro medidores, regularmente cuatro hasta cinco o más. ¿Qué trae una estación meteorológica? Una estación meteorológica trae un depósito donde nos dice qué tanta cantidad de lluvia cayó en un tiempo, digamos, en una hora, en 2, 3 horas. ¿Sí? Ahí se va acumulando la lluvia. Entonces, en el caso de no contar con una estación, yo utilizo un pluviómetro, que aquí lo están viendo. Este pluviómetro tiene una ranura, si la pueden ver, donde cae el agua y aquí observamos cuánta cantidad de lluvia cayó. Esto es bien importante, saber la cantidad de lluvia que cae en un periodo determinado, en un periodo, por decir, pues de 24 horas. ¿Sí? Entonces, este se llama un pluviómetro. En el caso mío, para medir la temperatura de aquí, de mi localidad, yo utilizo este dispositivo que es un termómetro digital. Estos termómetros están a la venta en cualquiera pues de alguna ferretería o hasta alguna casa electrónica grande. Estos termómetros miden la temperatura que hay en el interior de sus hogares y también mide la temperatura que hay afuera, así como mide también la humedad. La humedad es, digamos, en un ambiente lluvioso, regularmente les va a marcar 100% de lluvia, 100% de humedad. Aquí estoy viendo que nos está marcando 47% de humedad.
solamente aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces, porque estamos muy secos, no ha llovido, al igual que ustedes ahí en Parral. Entonces, esto es lo que utilizamos. Para medir la velocidad del viento, nosotros usamos un anemómetro. El anemómetro nos sirve, es una especie, también es como un sensor digital. Esos también se venden por Mercado Libre. Traen como unas aspas, sí, que van según la velocidad del viento, pues dan vuelta. Entonces, en la pantalla se observa cuánta velocidad está el viento, y si hay una fuerte racha, pues también la mide. Entonces, esos son los anemómetros para medirle la velocidad del viento. En las tierras de cultivos, los campesinos usan mucho el higrómetro. El higrómetro, que algunos termómetros lo llevan, como el mío, es para medir la humedad que hay al momento, porque ellos a veces necesitan cortar alfalfa o ver cómo está el tiempo, porque pues para preverse, pues ya sea cortar a tiempo o cosechar, no sé. El higrómetro mide la cantidad de humedad. Entonces son cuatro instrumentos que utilizamos: pluviómetro para lluvias, termómetro para temperaturas mínimas y máximas, higrómetro para medir la cantidad de humedad, y el anemómetro, que mide la cantidad del viento, perdón, la velocidad del viento. Entonces seguimos a la orden. Muchísimas gracias. Saludos hasta Parral.